Compartir. Me confirman, por favor. Ya se ve, doctor. Ok, gracias, compañero. Entonces, ya sabemos lo que es bronquitis aguda. Y habíamos dicho los tiempos de enfermedades agudas en medicina interna varían. Habana Morate, varían en lo que son, depende de las patologías. No son los mismos los tiempos pulmonares que los tiempos digestivos. La bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son dos entidades que se parecen mucho al comienzo. Igual que en la etapa inicial de una bronquitis crónica no se puede diferenciar entre una bronquitis aguda porque para que sea crónica tiene que pasar el tiempo de por lo menos 2 años, ¿no? Entonces, mientras no pasemos ese tiempo, no podemos decir bronquitis crónica. Como también, para poder decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que pasar los tiempos necesarios en los cuales la enfermedad se va repitiendo. Pero sí tenemos que diferenciar entre una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en algunos libros hablan de enfermedad bronquial obstructiva crónica, es que hay 2 elementos que tenemos que considerar. Uno, la presencia del tabaco o contaminantes ambientales y otro, la ausencia de una proteína que están relacionadas. Por eso es que es difícil que encontremos un tabaquismo en un niño, a excepción de los hijos de padres fumadores, los famosos fumadores pasivos. Pero en general, este proceso crónico va caracterizándose porque el paciente comienza a presentar una disnea, esa disnea que le limita sus actividades y que va progresando. Va progresando hasta llevarlo a ser una enfermedad invalidante. Pero hay que diferenciar esas disneas que son como consecuencia de una sobreinfección o una reactivación. Por eso es que en las primeras etapas es difícil diferenciar entre una bronquitis crónica con cuadro sobreinfeccioso o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De ahí que debemos diferenciar enfisema desde el punto de vista semiológico, que es el tórax enfisematoso, y el enfisema desde el punto de vista de anatomía patológica, que son la alteración a nivel de los alveolos, ¿no? Entonces, enfisema panacinar, centrocinar, o en algunos libros, entonces nos dicen, es un paciente enfisematoso. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo? ¿A la lesión pulmonar o a la lesión semiológica? Porque, por ejemplo, un asma no es un EPOC, pero sí puede dar un tórax enfisematoso en los estadios crónicos, ¿no? Y otra cosa de que se tiene que diferenciar el EPOC de la bronquitis crónica es que los pacientes con bronquitis crónica no presentan características de tórax enfisematoso, no hay ese atrapamiento de aire. Entonces, mejor definamos la bronquitis crónica como ese proceso que está ocurriendo durante los primeros y segundos años, en total son 2 años consecutivos, pero no es que estén todos los días, sino que es un paciente que tose y expectora por más de 3 meses al año, puede ser de manera consecutiva o de manera intermitente en un periodo de 2 años, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de bronquitis crónica, no estamos hablando de un paciente que tenga limitación a sus actividades físicas. Es decir, normalmente el paciente con bronquitis crónica no hace disnea. Cuando hace disnea es porque hay un cuadro sobrecargado, una reactivación de un proceso inflamatorio que da un broncoespasmo,
lo controlas con los medicamentos y se pasa y ese paciente queda con su tos y su expectoración característico de la bronquitis crónica, pero no tiene disnea. Entonces, para cuando estemos con un paciente, para tratar de diferenciar es la disnea. Y muchas veces van a ver en el hospital, se refieren a paciente con EPOC, solo porque ha tenido una patología pulmonar, una tuberculosis como secuela o una fibrosis pulmonar, pero no son sinónimos. No todo paciente con una patología pulmonar crónica es igual a EPOC. Tenemos que diferenciar. Y eso duele un poquito los oídos cuando nosotros que enseñamos y ustedes cuando vienen al internado de pronto se refieren como EPOC a alguien que no tiene esa característica. Cuando estamos hablando del enfisema, esto lo guardamos desde dos aspectos, queridos futuros colegas. Primero, que es uno de los elementos que podemos detectar de manera temprana con los métodos de imágenes que se tienen ahora. Y un paciente que se detecta alteraciones de tipo enfisematosa es un paciente potencialmente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esto nos permite alertar para tratar de convencer a ese paciente que tiene relación con el tabaco que deje de fumar. Porque como son alteraciones a nivel del alveolo, hay un agrandamiento de los alveolos. Los alveolos, ustedes saben que llevan aire en su interior y las paredes las podemos delimitar con una tomografía de alta resolución, que las podemos ver bien. Y además, ustedes van a notar que la parte del intersticio, la parte de la pared alveolar, tiene algunas alteraciones en su forma, pero no tiene ese color de densidad de cicatrización de fibrosis. Entonces, lo podemos reconocer fácilmente. Y este enfisema puede estar de dos maneras, ¿no? Sea un enfisema localizado, que es el que se conoce de enfisema centrocinal, o puede ser un enfisema que esté diseminado, ya sea en todo el pulmón o en ambos campos pulmonares. De ahí que es importante, insisto, debemos diferenciar desde el punto de vista de enfisema, cuando estamos hablando en un enfoque semiológico, a un enfoque anatomopatológico, que es el que corresponde a la alteración propia de que los pulmones enfisematosos pues tienen atrapamiento del aire, por supuesto, igual que un asma, ¿no? Pero eso no significa que el paciente tiene enfisema. Ahora, no siempre el enfisema está relacionado con el tabaco. De ahí que hay que también diferenciar, porque como vamos a ver, no todos los fumadores hacen bronquitis crónica o EPOC, como también hay personas que en su vida han fumado y pueden desarrollar EPOC o bronquitis crónica. Aunque también hay que pensar con el tema del cáncer pulmonar, que está íntimamente relacionado con el tabaco, ¿no? Entonces, cuando estemos semiológicamente tratando de diferenciar esta enfermedad, por favor, debemos tomar en cuenta como diagnóstico diferencial cuando estamos haciendo nuestro mapa conceptual a procesos crónicos. ¿Cuáles? De lo más frecuente, que es el asma bronquial, o la fibrosis pulmonar, o los casos de bronquiectasia, pero no es lo mismo ni tiene el mismo comportamiento, por ejemplo, una silicosis o una abestosis, que son las enfermedades propias de los mineros, ¿no? En la cual hay un proceso irritativo continuo que termina en una fibrosis pulmonar. Cuando estamos hablando tanto de bronquitis crónica, Habana, basta, de bronquitis crónica como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, les decía, es el tema del tabaco. En el gráfico ustedes pueden ver la curva que se obtiene con una espirometría. Todos ya sabemos que la espirometría, cuando hemos hablado de métodos complementarios, ahí veíamos la importancia de conocer el volumen expiratorio forzado primer segundo, o el famoso FEP sub 1. Entonces, fíjense
en la curva como en la línea superior es la curva normal de una persona no fumadora versus la línea inferior que es de una persona fumadora. Normalmente por eso que el mejor ejemplo de la tolerancia al ejercicio está en los jugadores de alto rendimiento. Ustedes ven que por más que nunca hayan fumado, después de cierta edad, 35, 40 años, ya no corren a la misma proporción que cuando tenían 17, 18 años, ¿no? Entonces, eso es justamente por la capacidad vital que tiene las características de los volúmenes a nivel pulmonar. Hay que tomar en cuenta que normalmente, a partir de los 25 años, es donde ya se comienza a notar en la espirometría esta disminución, y habitualmente está relacionado de 35 ml por año, ¿sí? En los fumadores, sí, esta característica del volumen que se mide es mayor. Fíjense que se duplica hasta 50 ml por año. Por eso que no solamente está relacionado porque la nicotina se asienta como un cemento, sino también por las características de irritación inflamatoria donde se pierde esa capacidad de elasticidad que permite la compliance para una inspiración o una expiración, ¿no? De ahí que, pero lo importante es que en cualquier momento que se corte el tabaco, por lo menos se puede detener ese cambio acelerado, porque se puede llegar inclusive hasta los 100 ml por año. Imagínense, de 25, que es lo habitual, a ir a 100, pues es bastante notorio. Por eso es que estos pacientes con el tiempo, cuando desarrollan esta enfermedad, hasta para comer necesitan tener oxígeno suplementario. Menos van a poder correr una cuadra o subir 3 pisos, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que estar siempre conscientes, y por eso es que les digo en clase, cuando les pregunto quiénes fuman, ustedes que fuman, lamentablemente tienen que hacerlo de manera escondida, porque ¿cómo puedes pedirle a un paciente que deje de fumar si vos fumas? Entonces, normalmente los profesionales son ejemplo para los jóvenes. Entonces, cuando vos vayas pasando por tu casa con tu mandil, el vecino o el hijo del vecino va a decir, yo quiero ser también como Juan, ¿qué está pasando? Él va a ser médico, yo quiero ser médico. Entonces, si te ves fumando, Juan también fuma, yo también quiero fumar. Entonces, normalmente es algo que hasta ahora se sigue viendo, porque la inversión de las empresas tabacaleras es tan alto que si hacemos un análisis que podrían presentar para la feria, cuántas películas presentan tabaco en sus escenas, van a ver que en la mayoría aparecen fumando y no tiene relación con la trama. Y eso es porque nos venden un reflejo condicionado. Solo tienes que preguntarte a qué edad empezaste a fumar y ponerte a pensar por qué lo hiciste. Entonces, ahí sería interesante que hagamos una encuesta y van a ver que la mayoría lo hace por moda o los otros por aparentar tener mayor edad. Por lo tanto, nosotros como profesionales de salud tenemos que luchar de manera activa que se cumpla la ley, porque en Bolivia, igual que en muchos países, hay una ley que prohíbe el tabaco o fumar en lugares públicos o en lugares donde haya riesgo para las otras personas, porque un fumador pasivo tiene el riesgo igual o mayor que un fumador activo. Es decir, que si tú vives con una persona que fuma y está en tu mismo ambiente, por más que vos no fumes, estás inhalando las partículas que está liberando el tabaco, ¿no? De ahí que siempre nosotros debemos recomendar no el tabaco, no solamente por la posibilidad de una bronquitis crónica o por la posibilidad de un hipo o la posibilidad de un cáncer. O sea, porque vamos, y no se entiende, ¿no? Porque al comienzo, ok, si no eres dependiente de la nicotina, porque la nicotina es como una sustancia que tu organismo se habitúa, o sea, hace adicción al tabaco. Por eso que las personas que fuman por muchos años, les es muy difícil dejar de fumar. Yo tengo pacientes que en una cajetilla, en un bolsillo de la camisa tienen una cajetilla de cigarro y en el otro bolsillo tienen el inhalador para su asma, pero no pueden dejar. Algunos dicen que me tranquiliza, otros lo utilizan para ir al baño. Si no fumo un cigarro, no puedo ir al baño. Obviamente tiene cierto estímulo, pero más que todo es la cuestión condicionada, ¿no? Entonces, para esta feria que se viene, hay muchos aspectos que podrían trabajarse como investigación, de los cuales ustedes podrían apoyar a la comunidad, especialmente buscando el abandono del tabaco. Y les decía hace un momento que fíjense que el índice va entre el 15 al 20% de los fumadores que pueden desarrollar EPO. Pero, ¿qué porcentaje de estos fumadores va a desarrollar bronquitis crónica? ¿Qué porcentaje de estos fumadores va a desarrollar cáncer? Entonces, no importa si el porcentaje es bajo o es alto, es un porcentaje que se puede prevenir. Porque el tabaco, ¿en qué beneficia a la salud? En nada. Te cambia el aspecto del sabor de las comidas, te da un aroma no agradable en tu aliento, te frega los dientes, la parte digestiva. Busquémosle algo favorable. Me da placer. Puch, el placer es subjetivo, ¿no? ¿Qué placer es? Entonces, hay personas que tienen placer de ver un ave volando, o que tienen placer de ver una partida de fútbol, etcétera. Son cosas subjetivas. Pero lo real es que personas, ya sea con bronquitis, o con hipo o con cáncer, son personas que le estamos quitando calidad de vida. No le estamos quitando a nosotros, ¿no? Sino las circunstancias, especialmente el negocio del tabaco. Pero no todo es tabaco, ¿no? También están los contaminantes ambientales, ¿no? Los vehículos que no tienen control de filtros de eliminación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ustedes salen a la calle, vayan por los pozos, donde hay mayor circulación de vehículos, especialmente micro, salen en chinela, estén una hora parados y luego limpian y van a ver cómo hay un hollín que los tienen a los pies. Imagínate el que está encima circulando en el aire y que lo está respirando, ¿no? En otros países, pues, realmente se controla y se previene la salud porque no puede salir un vehículo si tiene cierta cantidad de eliminación de CO2.
O fíjense que es negocio para muchos ladrones el robarle los catalizadores a los silenciadores, no a los silenciadores. Está el silenciador, pero sí, el caño de escape, su función no es solamente disminuir el sonido, sino también disminuir estos contaminantes ambientales, ¿no? Las fábricas, nosotros todavía no notamos mucho, pero en época de sur, cuando hay cambio de viento, fíjense cómo el hollín de las cementeras se siente más, o los que viven cerca del parque industrial, como notan una mayor cantidad de residuos en las ventanas, en las paredes, y eso es lo que estamos aspirando, ¿no? Entonces, a nivel mundial, esta contaminación atmosférica ha ido aumentando, especialmente en las grandes ciudades. Nosotros vemos por las noticias, aunque nosotros ya hemos tenido niveles alarmantes de contaminación recientemente con el tema de los chaqueos, ¿no? Pero otras ciudades el problema no es el chaqueo, otras ciudades el problema es la contaminación ambiental de la cantidad de vehículos, ¿no? Entonces, si sumamos todos esos factores, pues estos son los responsables de que haya esa hiperreactividad bronquial, y esa respuesta de esa hiperreactividad es la que va provocando ese daño a nivel celular, a nivel de los neumocitos y de todo lo que es nuestro aparato respiratorio. De ahí que les decía también que no solamente hay estos elementos, ya en la época del 60 se determinó por estudios de que hay un déficit de alfa-1 antitrypsina, también conocida como en fisiopatología de haber avanzado la alfa-1 antiproteasa, que está relacionado con el enfisema familiar. Entonces hay alteración a nivel de la estructura de los alveolos, pero ya no por la irritabilidad de componentes inflamatorios, sino por la ausencia de una sustancia, de una proteína, que es la que se encarga a nivel de mantener ese equilibrio entre la elasticidad y la rigidez para que esos alveolos tengan su estructura normal. Y este déficit se ha notado mucho más en personas gemelos, en donde se ha visto que el alelo Z es donde está más comprometida la presencia de esta sustancia, la falta, ¿no? Entonces, cuando tenemos este fenotipo homocigoto, con seguridad que se ha establecido el desarrollo del enfisema. Por eso, cuando ustedes tengan una persona joven que esté dando manifestaciones de enfisema, y puede ser que haya el factor ambiental o de lo que es el fumador pasivo, pero también piensen, y mayor sospecha será si se trata de un paciente gemelo, ¿no? Otro elemento que tiene relación con estos cambios en la estructura a nivel pulmonar son las infecciones a repetición en los niños, ¿no? Hay una hipótesis que estas infecciones, principalmente las virales, son las responsables de esta hiperreactividad bronquial persistente, lo que va a ir reflejándose en las alteraciones a nivel adulto, ¿no? Entonces lo vamos a ver muy bien cuando estemos hablando del siguiente tema de asma. Ahí vamos a ver que esa hiperreactividad bronquial está francamente relacionada con todos los cambios estructurales a nivel de los neumocitos o de las células pulmonares, ¿no? Y esta hiperreactividad la han planteado muy bien las hipótesis holandesas, investigadores holandeses, que es uno de los principales responsables de la enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, el papel de la alergia, de la atopía, pero no está tan bien demostrado que sea así, y eso lo vemos cuando empezamos a estudiar los pacientes asmáticos. Desde el punto de vista epidemiológico, lamentablemente en Bolivia no tenemos muchos datos, pero sí, si miramos a nivel global, fíjense cómo las enfermedades cardiovasculares están disminuyendo gracias a la prevención y la detección temprana. Aunque en Bolivia todavía tenemos Chagas que nos está haciendo estrago, ¿no? Anoche me tocó atender esta madrugada a un paciente de 29 años con una falla cardíaca muy importante debido a un Chagas de su niñez. Los accidentes cerebrovasculares también están disminuyendo con la medida de prevención, con el control de la arritmia, con el control de la presión arterial, puede ser mejor. Hay menores eventos neurológicos, ¿no? Pero miren cómo el EPOC tiene una curva astronómicamente ascendente. Y eso está íntimamente relacionado con los dos factores. Uno, el tema que mientras mayor población, mayor contaminantes, y el otro, el tabaco. Aunque sería interesante también mostrar el impacto de las medidas de prevención ante la lucha contra el tabaquismo. Me da la impresión de ver cada vez menos fumadores en la universidad. Antes teníamos tanto profesores como alumnos en los pasillos fumando, hoy lo veo muy poco. Algunas personas lo han cambiado por los vapeadores, pero el vapeo también es negativo para la salud. Para los que piensan que no tiene riesgo, hay estudios que están relacionándolos con daños más fuertes, inclusive que el tabaco, ¿no? Por lo tanto, cuando buscamos entre estadística cuál es la principal causa, el tabaco, por favor, eso no se olvide. Personas que dicen de que no, lo que está afectando es el bolsillo del gobierno, ¿no? Porque el gasto sanitario es tan elevado por la cantidad de personas. Pero lamentablemente el tema está más en cultural, ¿no? Porque si nosotros sabemos que hace daño porque seguimos fumando, y fíjense que en la cartera del cigarrillo hay una foto ahí donde te muestra los dientes mal, te muestra cáncer, igualito la compra, igualito lo fumo. ¿Y cómo es el negocio, no? Si ustedes se fijan, hace 10 años no tenían las diferencias que hay ahora en el tabaco. Hoy tenés tabacos con una perlita, con dos perlitas, con sabor a menta, con sabor a vainilla, en el filtro, o sea, buscan maneras de ser más atractivos, ¿no? Entonces, hay sensaciones diferentes, no es lo mismo fumarse un puro. Ahora, ¿por qué en el campo que no hay tanto tabaco? ¿Por qué había más enfermedades pulmonares crónicas? Y la respuesta está porque no tenían las condiciones de cocinar a gas
o cocinas eléctricas, las cocinas eran a leña, ¿no? Entonces, esa característica de estar en ambientes con humo de leña también es uno de los responsables. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos en un microscopio el pulmón de una persona con bronquitis crónica o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Aquí hay algo que debemos diferenciar. El asma te afecta solo la vía aérea. La bronquitis crónica te afecta la vía aérea. Pero la enfermedad pulmonar obstructiva o la enfermedad bronquial obstructiva crónica te afecta todo. No solamente la vía aérea, sino hasta los alveolos. Posturno. Va el sistema nervioso, la membrana, todo, ¿no? Entonces, si miramos a nivel de los bronquios, vamos a ver que hay mayor cantidad de glándulas mucosas. Vemos que la capa muscular presenta un engrosamiento y si miramos en detalle a nivel celular, encontramos que hay un infiltrado inflamatorio submucoso y esta inflamación comienza a provocar una atrofia cartilaginosa, es decir, que la elasticidad o la sostenibilidad de esos tabiques pues comienza a alterarse, ¿no? Y si ya no hay esa estructura que hace que permanezca, que tenga esa forma el alveolo, pues comienza a colapsarse, a apretarse, ¿no? Entonces ya no hay capacidad de que pueda contener moléculas de oxígeno. Y lo más característico a nivel bronquial es el aumento del espesor de la glándula. Si pregunto cuál es la lesión bronquial más característica, siempre pregunto en el examen esto porque es necesario recordarlo para diferenciar entre un asma, una bronquitis crónica y un EPOC, es el espesor de la capa glandular. De ahí que todo paciente con bronquitis crónica o con EPOC tiene bastante secreción mucosa. El otro día un paciente lo presentan como EPOC, pero cero, todo solo cero expectoración. El paciente tenía disnea como una secuela de una enfermedad del COVID, una fibrosis, por lo tanto no era un EPOC, ¿no? Para pensar en EPOC tengo que pensar en bronquitis, y para pensar en bronquitis tiene que haber la clínica que es tos y expectoración. Si no hay tos, si no hay expectoración, no voy a pensar en bronquitis. Si no ha pasado más de 2 años, no voy a pensar en bronquitis crónica. ¿Y cómo voy a pensar en EPOC solo porque hay disnea? No, eso es un error en la apreciación. Si vamos más abajo, a nivel de los bronquiolos, vamos a ver que también comienza a alterarse en la pared de las membranas. El epitelio comienza a tener cambios en su estructura, presentando metaplasia, especialmente de tipo células escamosas. Lo miramos en detalle, hay infiltrado inflamatorio, principalmente por los neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Por eso es que en algunas personas hay mayor respuesta inflamatoria que otras. Hay personas que fumaron toda su vida y siguen fumando y no tienen EPOC. ¿Y eso es por qué? Porque su respuesta inflamatoria, su capacidad de sus células blancas no responden de la misma manera, ¿no? Y a medida que esta lesión se va acentuando, pues el organismo trata de bloquear esa inflamación y termina provocando una fibrosis. Esta fibrosis además acompaña de esa hipertrofia que tiene músculo liso, lo cual cambia pues toda esa estructura que lo vemos en el microscopio, ¿no? Comparamos entre una estructura normal, la de la izquierda, con la de la izquierda abajo, o comparemos la estructura de un bronquio, como estamos viendo en la derecha, la foto B, arriba y abajo, cómo se va engrosando esas paredes y a la vez va disminuyendo esa capacidad de poder obtener capacidad de contener moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo estos procesos, pues ahí estamos entendiendo por qué este paciente comienza a tener más atrapamiento de aire y dar ese tórax enfisematoso característico, ¿no? ¿Qué pasa a nivel del parénquima pulmonar? Ya no a nivel del alveolo. Ahí lo más característico es el enfisema. Entonces, el espacio distal comienza a alterarse desde los bronquiolos terminales y hay destrucción de la pared alveolar. Pero en primera etapa no vas a ver esa fibrosis típica de los tabiques alveolares como ocurre a nivel de la pared, ¿no? Por lo tanto, cuando estemos mirando el parénquima, en el microscopio vamos a tener 2 tipos de enfisema.
el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, este enfisema centroacinar podríamos decir que es más tolerado por el paciente porque la destrucción es más lenta y las áreas comprometidas son menores, ¿no? Entonces, aquí el infiltrado inflamatorio acompaña cierto grado de fibrosis y es más frecuente el centroacinar que el panacinar y es más grave cuando lo detectamos en los campos pulmonares superiores. Este tipo de enfisema centroacinar es el más característico de los fumadores. Pero no hay 2 más 2 en medicina. Es el más característico, pero no significa que el panacinar también no se presente en fumadores, ¿sí? En el panlobular biliar, aquí hay mayor áreas comprometidas y estos pacientes presentan de manera más temprana la disnea, ¿no? Aquí vamos a ver que de manera homogénea, tanto arriba como abajo, derecha o izquierda, podemos notar estos cambios, ¿no? Entonces, como no hay 2 más 2, también se han detectado que hay fumadores que pueden presentar solamente enfisema panacinar. Y uno dice, bueno, ¿cuál estudio tiene razón? Al final da lo mismo, ¿no? Porque ambos te van a dar daño. O sea, mejor que deje de fumar, ¿no? Porque sabe que si fuma le va a dar más el centroacinar y es más frecuente, o el panacinar. No hay cambio. Ambos son perjudiciales. Ambos no permiten tener esa funcionalidad del intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Aquí empezamos a comprender un poquito más por qué la gravedad del caso. Es decir, que ya no es solamente la falta de sostén de las paredes de los alveolos para contener las moléculas de oxígeno, sino también como respuesta de nuestros receptores que detectan disminución del oxígeno, detectan hipoxemia, se activa un reflejo que es la vasoconstricción. Esa vasoconstricción hace que aumente la presión a nivel de la circulación pulmonar, porque nuestro organismo busca cómo compensar. Te falta aire, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia respiratoria, luego aumenta el PIB y sigue habiendo zonas de mala perfusión, los famosos shunt que hemos hablado en neumonía, entonces busca compensar, dando un mayor flujo de circulación en ciertas zonas. Pero como esa respuesta es continua y no hay cambio, vamos a terminar con una hipertrofia a nivel de las paredes musculares, para que por el mecanismo de fuerza que están haciendo, y con el tiempo pues vas a tener una hipertensión pulmonar. Entonces ya la disnea no necesariamente es debido a que no hay moléculas de oxígeno, sino que es por el problema de lo que es la complicación de esa hipertensión pulmonar a que está llevando a un daño a nivel corazón, ¿no? Porque si normalmente las presiones del circuito izquierdo, estamos hablando de 80 a 120 milímetros de mercurio, en el circuito izquierdo no tiene que ser mayor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, al haber vasoconstricción, al haber esos capilares que hacen hipertrofia y aumenta esa presión, pues el corazón derecho tiene que hacer más fuerza. Y al final tenemos como complicación de la enfermedad pulmonar obstructiva el famoso core pulmonar, ¿no? Una insuficiencia cardiopulmonar, lo cual complica aún más el estado del paciente. Por eso cuando estemos hablando del tratamiento, ¿por qué le vamos a dar un medicamento que le disminuya la presión como es el sildenafil? Pero lamentablemente el proceso inflamatorio está ahí. Ayudas un poco, pero hasta ahora no se ha descubierto, a excepción del trasplante pulmonar. Pero ese trasplante pulmonar te va a aguantar siempre cuando no tengas ese déficit genético del alelo Z, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos a nivel de vaso, a nivel de bronquio, a nivel de mucosa, a nivel de epitelio, y comienza a aparecer otro problema que se ha detectado, que es la irritación a nivel de las terminaciones nerviosas, lo que se habla de la inflamación neurogénica. Si les pregunto, ¿cómo se produce la inflamación neurogénica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Y esto es debido a que al liberar estos productos araquidónicos van a estimular las fibras nerviosas no adrenérgicas, las no colinérgicas, y se activa todo un mecanismo reflejo, ¿no? Entonces, la inflamación bronquiolar es la anomalía morfológica más constante y temprana. Por eso es que con una buena tomografía de manera temprana podemos usarla psicológica y meterle miedo al paciente, porque el paciente le vale la tos. Él prefiere seguir fumando, no le importa la tos.
Cuando va al médico es cuando ya no puede respirar, porque se cansa. Ahí ya lamentablemente no podemos hacer mucho. Pero si él va de manera temprana o lo detectamos de manera temprana, y solo tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Fuma o no fuma? Si fuma, ahí empezar con una estrategia psicológica para tratar de que deje de fumar. No esperar a que empiece. Pero ¿cuál es el paciente que te hace caso con fumar? No es tan fácil. Pero son estrategias que tenemos que buscar en conjunto con otras especialidades como el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista. O sea, por eso es que el tratamiento para una enfermedad pulmonar obstructiva es multidisciplinar. Entonces, a medida que este proceso se va repitiendo, se va haciendo continuo, estos cambios, estos deterioros, comienza a presentar esos cambios morfológicos y la disnea se presentó y no la podemos bloquear. Porque con todo este proceso inflamatorio, este desequilibrio que hay entre las sustancias que hacen que te mantenga la elasticidad y que te mantengan en la dureza o la consistencia para que una pared alveolar pueda estar en una morfología apropiada para obtener moléculas de oxígeno en su contenido, pues lamentablemente se pierde esa estructura, se pierde este equilibrio y comienza a inactivarse la alfa-1-antiotripsina, que no estamos hablando del que no la tiene, estamos hablando del que es secundario al proceso inflamatorio. El paciente que no la tiene, ese que nace con su déficit, pues no necesita todo este mecanismo de inflamación, ¿no? Porque ya no hay la sustancia necesaria para mantener esa estructura. De ahí que lo que tenemos que tratar de entender entonces cuando estamos tratando de comprender por qué ocurre todo este cambio en este proceso, siempre recuerden que esta inflamación está relacionada básicamente con nuestras células. La respuesta de nuestras células depende en mayor o menor proporción de los cambios en las estructuras de esa anatomía, de esa celularidad a nivel de lo que es el parénquima, a nivel de los bronquios, a nivel de los alvéolos, a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio, principalmente mediado por los macrófagos, neutrófilos y linfocitos, pues tiene una íntima relación con esta proteína, esta enzima que decimos que es la alfa-1-antiotripsina. De ahí que el déficit de esta enzima, de esta alfa-1-antiotripsina, favorece la activación de linfocitos con actividad que sea dañina para nuestras propias células. Otro mecanismo que debemos tomar en cuenta es las sustancias liberadas por el tabaco, ¿no? Estos radicales libres que son oxidativos, que van a ir a degradar esa matriz proteica pulmonar, y estas sustancias que también van a ir a inhibir la lixiloxidasa, que es la enzima que cataliza los primeros pasos a la formación de elastina y colágeno. Elastina y colágeno les lleva nuevamente a ver que son el cemento celular para mantener esa estructura en función, ¿no? De ahí que cuando vamos a ver que nuestro organismo comienza a detectar por los diferentes receptores químicos que tenemos la falta de oxígeno, comienza a activarse ese circuito, ese ciclo de alteraciones, de inflamaciones, y como resultado vas a ir a tener un paciente con una disminución de la elasticidad pulmonar. Y si hay esa disminución de la elasticidad pulmonar, obviamente vas a tener menor capacidad de volúmenes circulatorios, ¿no? De ahí que, en resumen, comprendiendo la etiopatogenia, vamos a poder entender por qué se presentan estos cambios en el funcionamiento normal del intercambio gaseoso. Porque al haber una obstrucción de la vía aérea en la parte de la conducción bronquiolos, pues esto va a disminuir la luz, disminuye la fuerza de contracción y se pierde el soporte del parénquima alveolar, ¿no ve? Entonces, esto nos lleva, por eso es que estos pacientes terminan siendo los sopladores azules o rosados, no azules, ¿no? Porque comienzan a tratar de tener un autopic más prolongado, la inspiración, y luego la expiración la hace más prolongada para tratar de tener ese intercambio apropiado, ¿no? De ahí que en las etapas tempranas, los cambios en una espirometría vamos a ir notando a partir del 20%.
Y si queremos hacer un diagnóstico temprano, podríamos hacer las pruebas de lavado de nitrógeno o las curvas de flujo, volumen con aire y helio, que hemos hablado en métodos complementarios, y nos permite detectar en los estadios iniciales para tratar de convencer al paciente si es que no es suficiente la explicación que le damos. A veces el paciente necesita que se les muestre, mire, ve esa manchita en la radiografía, esa manchita que a veces no hay y que la usamos más como psicológica para que el paciente entre en razón y cuide mejor su cuerpo. De ahí que estos pacientes comienzan a tener un pulmón rígido, porque como ya no hay esa elasticidad a nivel de los alveolos, por lo tanto el conjunto de los alveolos que están disminuyendo, comienza a presentarse esos volúmenes rígidos y esos famosos tórax en tonel que tenemos a la inspección cuando hablamos de la semiología, ¿no? Vemos que esa disminución la podemos medir los volúmenes estáticos y va a depender el momento de evolución de la enfermedad y va a depender también las características, si tenés un centro acinar o un panacinar. Y eso como resultado, al haber todos estos mecanismos que hemos hablado en cuanto a las características de elasticidad, vamos a ver que ese paciente pues ya no tiene esa misma compliance. Si vos le pones la mano para ver la prueba de la expansibilidad, respire hondo, vas a ver que casi no se va a mover tu mano. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa elasticidad. Entonces, eso lo notamos con la espirometría, observando un mayor volumen residual, y vamos a ver también que estas unidades tienen un vaciamiento lento prolongado. Por eso es que la capacidad pulmonar total, como la frecuencia respiratoria y la capacidad residual funcional, son mecanismos que el organismo está tratando de compensar esa hipoxemia, pero lamentablemente no lo logra. Por eso, como les dije del comienzo, el paciente que comienza a presentar su disnea significa que ya el cuadro pulmonar está bien avanzado. Pero primero tengo que asegurarme que no sea una disnea reversible, es decir, una sobreinfección, la puedo controlar la infección, el paciente puede mejorar. Y algo que tenemos que diferenciar en etapas iniciales, ¿estamos frente a un EPOC o estamos frente a una enfermedad asmática? ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver con las características de los métodos complementarios que tenemos, relacionándolos con la clínica y contrastándolo con una gasometría. Pero quien nos orienta mucho es el tema de los resultados de una espirometría. Ahí vamos a ver lo que es el volumen residual, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la relación de la capacidad vital forzada. Entonces, en la gasometría vamos a notar que en primera instancia podemos tener cambios a nivel de la oxigenación de la presión arterial de oxígeno en sangre, pero ya en etapas avanzadas vamos a notar que ya no solamente son alteraciones de la presión arterial de oxígeno en sangre, sino también la presión arterial del dióxido de carbono. Es decir, ese organismo, ese aparato respiratorio también va perdiendo la capacidad de eliminar la sustancia del desecho metabólico, es decir, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, por eso es que nos orienta mucho y tratar de comprender de que la insuficiencia respiratoria del paciente no se está relacionando solamente con la cantidad de oxígeno que pueda intercambiar, sino también la cantidad de CO2 que puede eliminar. Y al haber estos cambios, el organismo, como dije hace un momento, trata de usar todos esos mecanismos de compensación, y uno de ellos es el famoso shock, ¿no? Él trata de aumentar la circulación en esas áreas donde hay menor oxigenación, pero el resultado no lo compensa y terminas con una hipertensión a nivel pulmonar. Y con tanto esfuerzo para tratar de mejorar, el otro mecanismo que utiliza el organismo es la frecuencia respiratoria, ¿no? Comienza a aumentar la frecuencia respiratoria, comienza a aumentar la fuerza, capacidad de los músculos respiratorios. Con el tiempo vas a notar que ese diafragma ya casi no funciona, el paciente mete aire y casi no se mueve. ¿Por qué? Porque como la ley de Starling, la ley de los elásticos, esa capacidad por tantas respuestas, de tanto esfuerzo que está haciendo, ese músculo termina aplanándose. De ahí que lo podemos notar en semiología como ese tórax enfisematoso, ¿no? Y siempre recuerden, estamos con un soplador azul o un soplador rosado, por estas características, ¿no? Y siempre cuando estemos hablando de hipoxemia, vamos a relacionar con los sopladores azules. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva son los que van a ir teniendo una limitación a su capacidad funcional, en otras palabras, van a ir teniendo una disnea progresiva, ¿no? Y eso con el tiempo vas a notar que estos pacientes con insuficiencia respiratoria no te hacen tiraje intercostal, como es el problema, por ejemplo, un broncoespasmo, ¿no? Un broncoespasmo, una obstrucción de la vía aérea, el paciente comienza a presentar todos los signos compensatorios y vas notando todo lo que el tiraje en el cuello, el tiraje intercostal, el deo nasal, etc. De ahí que con el tiempo
vamos a ver que no solamente son los cambios estructurales en la anatomía de ese aparato respiratorio, sino también los cambios funcionales que lo vamos a ir notando con la gasometría. Y ya en etapas avanzadas, lamentablemente tenemos cambios a nivel hemodinámico. Primero tenemos como una respuesta de una hipertensión, después con falla cardíaca debido al alcohol pulmonar vas a tener un paciente con menor presión, una PAN disminuida, es decir, la presión arterial medio disminuida, porque tanto la presión sistólica como la presión diastólica van a estar disminuidas. Y esto se refleja mejor en la fisiología del paciente, es decir, ya te muestra signos fisiopatológicos básicamente dados con la respuesta al ejercicio. No es exagerar cuando les digo que el paciente, hasta para comer, que no demanda mucho esfuerzo al comer, necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque justamente ese intercambio está bastante alterado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que estoy avanzando muy rápido como monólogo y no le estoy dando la oportunidad de que puedan preguntar. ¿Están ahí? ¿O el frío los cayó? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, el sildenafil, ¿para qué dijo que lo utilizábamos? Es un antagonista de calcio que lo vamos a utilizar cuando hablemos del tratamiento. Voy a reforzar un poquito con las dosis que vamos a usar para disminuir la presión pulmonar. Es un antagonista de los canales de calcio a nivel vascular, del grupo de los antihipertensivos, pero este medicamento mejora la hipertensión a nivel del aparato respiratorio. Y hoy, con el primo hermano, esta otra molécula, que es el T33, con dosis más bajas se están dando respuesta. Hoy tengo un paciente, el sábado voy a ir a visitarlo, lo voy a filmar para compartírselo cómo responden bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok, para terminar la clase, entramos nuevamente con la propaganda. Para aquellos que han entrado recién, que no se olviden que el martes tenemos nuestro examen presencial en horario de clase. Escucho una campanita, alguien me levantó la mano, déjame cambiar de pantalla. María Angélica, le escucho, señorita. Buenas noches, doctor. Por el atrevimiento, pasa que el día miércoles tenemos exámenes de oftalmo. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda mover el examen? Señorita, el tema de negociación ya terminó. Ahora estamos en plena clase. Las preguntas que pudieran haber serían relacionadas con el tema de la clase, no con el examen. Les vuelvo a decir, el primer día de clase se les pidió que marquen una fecha de examen dentro de la sexta semana. Hoy terminó la sexta semana y lamentablemente no he tenido respuesta de la gentileza de parte de ustedes de haberme dicho, doctor, lo tomamos el examen el martes o el jueves. Entonces, ahora solo me toca a mí marcar como corresponde como profesor. Entonces, ya la etapa de negociación terminó en la sexta semana. Ahora, las preguntas que hubieran no es con la fecha de examen, es con el tema de la clase. Ya, doctor, gracias. De nada, señorita. ¿Alguna pregunta relacionada con la clase? Muy bien. Doctor, buenas noches. Disculpe, el martes vamos a tener prácticas normales. Sí, por favor. Tenemos que tener. Y ojalá que ya no haya frío para que estemos en el hospital, ¿no? Porque, total, nosotros podemos abrigarnos. El tema es el paciente cuando estemos examinando, ahí es el temor. Pero si Dios quiere, el clima va a estar mejor. Y vamos a ver qué dice el clima, cómo va a estar la semana que viene. No, independiente de cómo esté el clima, por favor, vamos a pasar clases bien. Previsión para 5 días. 28 grados, vamos a estar con buenas temperaturas. ¿No será que nos da ese tiempo para estudiar para el examen? Pero, ¿cómo, señorita? No se estudia una hora antes. Cambie su método. El método apropiado es el día del examen, ya no se estudia. El día del examen no se va al cine a relajarse, porque ya estudió todo el año. Bien, cuadro clínico. El cuadro clínico tenemos que considerar variables. ¿Cuál es la principal variable? Son las tres, agente, medio, huésped. ¿Cómo está tu huésped? ¿Qué características tienes de tu paciente? Y el otro elemento que tienes que ver, ¿en qué momento de la enfermedad está? Primero, ¿es bronquitis crónica o es EPOC? En las primeras etapas es muy difícil diferenciarlo. Ambos tienen tos
Ambos tienen expectoración. Si el paciente te está presentando disnea, es más probable que ya sea un estado avanzado de su enfermedad pulmonar obstructiva. Pero ojo, que esa disnea pueda ser secundaria a una soroinfección, a una bronquitis o una bronconeumonía. Entonces ahí tienes que diferenciar en la clínica si estás con clínica de neumonía, todo lo que hemos hablado de neumonía, la fiebre, el malestar general, la astenia dinámica, ¿no? Entonces, uno de los elementos clave es la disnea, pero cuando viene la disnea ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, lo importante es tratar de determinar el factor de riesgo de que esa persona puede desarrollar disnea. ¿Y cuál es ese factor de riesgo? El tabaco. El tabaco o los contaminantes ambientales en el trabajo, donde tenemos que recomendarle que utilice mascarilla de protección. En la clínica, vos tienes alguna manera para orientarte. ¿Tienes un tórax enfisematoso? Ok. Pero otra vez volvemos. Cuando ya hay el atrapamiento, cuando ya hay la deformación del diafragma, pues ya es un paciente que ha avanzado. Entonces, ahí otra vez entramos en conflicto. Mejor detectar de manera temprana a los pacientes fumadores y hacerle un estudio, ya sea el lavado o ya sea una tomografía si hay condiciones económicas, para tratar de determinar de manera temprana esos cambios alveolares, es decir, esas incipiencias de enfisema a nivel del parenquima pulmonar. Es más frecuente en hombres que en mujeres, es correcto, pero que venga una señora o una mujer con tos y expectoración disnea, no es EPOC porque es mujer, no significa, porque no estás teniendo el valor total del número, la cantidad como para poder identificar. Estadísticamente sí se dice, pero cuando viene a tu consultorio, pues este paciente puede estar dentro de ese 20%. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda en la clínica para poder diferenciar? La anamnesis. La anamnesis es clara, porque con la anamnesis vas a empezar a detectar cuál es, a ver. Wow, que estamos poco en la clase. Apenas vemos 23. Pensé que virtual podríamos estar más tiempo. Andrea Contreras, deme un número. Por favor. 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dainer, ¿está en la sala? Sí, doctor. Imagínese que le estoy preguntando en el examen. ¿Cuál es en la entrevista, cuál es el factor más importante que le hace sospechar que un paciente puede desarrollar EPOC? ¿La línea, doctor? No, pues que puede desarrollar. Si ya tiene disnea, lo más probable es que tenga. Enfoquémonos a más antes, a la prevención. Porque si ya tiene disnea, ya tiene tos, ya tiene expectoración, lo más probable es que sea EPOC. Pero la pregunta dice que puede desarrollar. Es decir, que todavía no hay una manifestación clara de EPOC. Como prevención, ¿qué hemos dicho, doctorita Daine? Ok, Daine, deme otro número mientras la va pensando. 12, doctor. Gracias, Daine. 12. Daisy 1, 2, 3, Diana 4, Fabián 5, Fátima 6, 7, Jonathan 8, Juan 9, Karina 10. María Angélica Flores, ¿está en la sala? María Angélica Flores a la 1, Marco Polo a la 2. Oh, se desconectó. Reinaldo, ¿sigues en la sala? Sí, doctor, acá estoy. ¿Cuál sería en una entrevista el factor que nos hace pensar que podríamos desarrollar un EPOC? Cuando me refiero a la entrevista, me refiero a la consulta, ¿no? Sí, doctor. Lo primero que yo pensaría es si el paciente me dice que él sí fuma. Eso
Exactamente, Reinaldo. Daine, esa es la clave, adelantarnos. Si nosotros le damos importancia al interrogatorio, porque uno casi no le da importancia a los no patológicos, ¿no? Nos enfocamos más en el tema patológico. Los no patológicos es la prevención. Si detectas a una persona fumadora, ese tiene ¿qué porcentaje? Marcelo, ¿estás en la sala? Sí, doctor. ¿Qué porcentaje ese fumador tiene de desarrollar EPOC? Un 90%. No, pues, hemos dicho hasta el 15 al 20%. Es bajo. Es más alto que haga bronquitis crónica, pero que haga EPOC no es tan alto. ¿Sí? Entonces, el hecho que sea fumador, me voy a poner a pensar que está entre el 15%, es decir, que he tenido 100 pacientes y de estos 100 solo 15. No nos complicamos con la estadística. Mejor asumamos que todo fumador va a tener riesgo de EPOC. Ok, no se va a enfermar de EPOC, se va a enfermar de bronquitis. Ok, no se va a enfermar de bronquitis, se va a enfermar de cáncer. Oye, ¿de algo se va a enfermar? Se va a enfermar de cáncer de boca, se va a enfermar de caries, le va a alterar, etcétera, etcétera. Entonces, mejor que sea una tarea de todos nosotros, primero, ponernos la mano al pecho, de que si voy a pedir a un paciente que no fume, pues yo también debo dejar de fumar. Eso que sea un cambio, que empiece el cambio entre nosotros para que podamos convencer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos con estos pacientes preguntando si tiene tos, cómo es la tos, ya lleva más de 2 años, es una bronquitis crónica, ¿cómo es su tos? E importa saber el color de la expectoración, si hay una sobreinfección. Todo paciente fumador hace el toilet matutino, es decir, que al levantarse elimina una tos, elimina una expectoración con una color herrumbroso, porque la nicotina tiñe. Fíjense cómo son los bigotes, cómo son los labios, cómo son los dientes, cómo son los dedos, las uñas, los fumadores siempre marcan, ¿no? Entonces, ese color es el de la expectoración. Pero si nosotros vemos que ese paciente con esa tos, con esa expectoración, está teniendo manifestaciones, astenia, dinamia, escalofrío, alza términa, tenemos que pensar la posibilidad de que haya una sobreinfección, debido a que ese paciente ya tiene una estructura alterada de su sistema de defensa, su sistema inmunológico, por el proceso inflamatorio continuo de lo que provoca este humo de tabaco, ¿no? Entonces, estos pacientes que hacen tos, que hacen expectoración, algo que te tiene que alertar es la posibilidad de hemoptisis. Cuando estos pacientes hacen hemoptisis, ahí tienes que pensar también la posibilidad o que te está haciendo un cuadro de sobreinfección de una neumonía o que está desarrollando por mala suerte un cáncer de pulmón también, porque solo por ser fumador tiene riesgo de bronquitis crónica, tiene riesgo de EPOC y tiene riesgo también de cáncer pulmonar. No es lo habitual de que haya una hemoptisis, pero estos pacientes con procesos inflamatorios larga data también hacen bronquiectasia, como vamos a ver el tema siguiente, y las bronquiectasias en ocasiones son factores de hemoptisis, ¿sí? A la auscultación, ¿qué encontramos? Primero, la inspección. En primera etapa, paciente normal. En etapas avanzadas o muy avanzadas, ¿qué nos llama la atención? A la inspección, el tórax enfisematoso y la disminución de esa capacidad pulmonar. Es decir, que meta aire y casi no se mueve ese tórax. ¿Sí? Esos son datos que los obtenemos a la inspección. A la inspección vamos a contar la frecuencia respiratoria. Cuando está en etapa de tos de expectoración, su frecuencia respiratoria es normal. Pero cuando ya está en etapa de disminución de capacidad de intercambio gaseoso, pues vas a notar la taquipnea. Y a medida que aumenta esa taquipnea, vas a notar también que no tenés esa característica de tiraje intercostal como es en los casos de obstrucción. A la palpación, las vibraciones van a estar normales y va a ir disminuyendo su capacidad de vibraciones a medida que va disminuyendo la capacidad de atrapamiento de aire, porque ya no hay fuerza para hablar. Si no hay fuerza para hablar, tampoco va a haber fuerza para provocar fonación. De ahí, la auscultación en etapa inicial normal. Cuando la bronquitis está bien manifiesta, vas a tener bastante expectoración, por lo tanto vas a tener roncos y vas a tener crépitos. Y ya cuando el paciente... ¿Cómo diferenciamos a la auscultación una bronquitis de un EPOC? Hay forma, Maracancho. Los dos se presentan igual. Pero a la auscultación, en la fonación sí podríamos pensar un poquito, que es el hecho, el paciente que ya tiene bronquitis no tiene disnea, el que tiene bronquitis tiene disnea, por lo tanto su fonación va a estar disminuida, porque no hay esa característica de intercambio de volúmenes de aire, ¿sí? Entonces eso tendríamos que tomar en cuenta. Y a la percusión, ¿cómo está? Normal en la primera etapa, pero a medida que va atrapando aire, vamos a tener una hipersonoridad, ¿sí? Y siempre hay diagnóstico diferencial. EPOC,
con bronquitis crónica y con asma. No es lo mismo con fibrosis. La fibrosis pulmonar no tiene tos ni expectoración. Y se le ocurra, si le pongo un examen, hágame el diagnóstico diferencial entre una EPOC y una fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar no tiene expectoración. No piensen en EPOC si no tienes un paciente que tiene tos y expectoración. Que el paciente enfermó de tuberculosis y le dejó como secuela una destrucción, bla, 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 eso no es EPOC. Siempre para sospechar EPOC, ¿qué tiene que haber? Criterio: tabaco, contaminante, falta de alfa-1-antiotiricina, pero como clínica, factor fundamental, tos, expectoración, ¿sí? Así que todo va a depender en qué momento de la respiración. Y otro elemento, ¿qué elementos te hacen dar cuenta si un paciente es crónico o es agudo? Ricardo Esteban, ¿estás en la sala? No está en la sala. Ok. Quedamos poco en la sala. Jonathan Montaño, ¿estás en la sala? Ay, me quedé solito. A ver, activen su cámara los que están en sala, por favor. Para no estar preguntando. A ver, voy a mirar. A ver, activemos nuestras cámaras. Mejor la cámara. El tiempo es uno, excelente respuesta, porque si no tenemos el tiempo no sabemos si es agudo o crónico. Pero con la inspección significa que los que estamos con cámara activa son los que están en sala o que está funcionando su cámara, ¿no? Cielo, ¿dónde está rico el dedo? ¿Qué otro elemento, futura colega Cielo, puede... No la apague su cámara, no sea así. Eso, así me da la impresión que estoy con ustedes en la sala, porque no se siente bonito las clases sincrónicas si no podemos tener interacción, ¿no? Entonces, por lo menos con la cámara puedo interactuar con ustedes viéndolos. Así, porque ustedes me están viendo, me están escuchando, en cambio, estoy asumiendo que están conmigo. Nos falta un elemento más para considerar cuando un paciente es crónico. Levante la mano. ¿Quién se atreve a comentarme? Si se equivocan, no hay problema, porque estamos para intercambiar criterios. Uno es el tiempo, perfecto. Agudo, crónico, más de 2 años, crónico. Nos falta otro elemento para poder definir que este paciente está en etapa crónica sin necesidad de poder preguntarle, ya sea porque no habla el idioma, ya sea porque está afásico, porque está en coma, y yo puedo decir este paciente tiene una patología crónica. Con la inspección puedo buscar 2 elementos. ¿Cuáles? Nadie. Pero en serio. Bueno, Okay. doctor, perdón. Sí, Reinaldo, te escucho. Bueno, a la inspección también a la larga, lo que vamos a poder ver en pacientes con EPOC va a ser el famoso paciente enfisematoso, un tórax de Bien, tonel. muy bien. Que no es específico del EPO, porque también un asma puede darte, cierto. ¿Qué otro elemento? Estoy de acuerdo, Reinaldo. ¿Alguien más? ¿Agrega algo más? En las manos, ¿qué podemos buscar? Cianosis. No, la cianosis no es un indicatorio de crónico agudo, porque una insuficiencia respiratoria aguda también te da cianosis. ¿Acropaquia? Correcto, Bessie. Siempre miramos los dedos para ver si no tenemos dedos en palillo de tambor o uña en vidrio esmerilado, ¿no? Y hay otro elemento que nos hace sospechar más crónico, que son los signos de insuficiencia respiratoria acompañados de manifestaciones cardíacas, es decir, regurgitación tubular, el síndrome cardiopulmonar, ya nos habla de la posibilidad de un core pulmonar. Muy bien, vamos a quedar aquí. Este tema no entra en el examen, este va a entrar para el segundo examen, para monumentales. Nos vemos práctica mañana, sábado, el lunes ya podemos irnos al hospital, espero que no haga frío. La temperatura está en ascenso según estoy mirando, entonces si se anima mañana ya podemos hacer práctica hospitalaria porque va a estar 25 grados y el sábado va a estar 27, así que podríamos estar tranquilamente pasando estos 2 días en el hospital. Depende de ustedes, yo no tengo inconveniente. Que tengan buenas noches, nos vemos la clase siguiente. Buenas noches. Buenas noches.